Podcast. Al momento de dar quiebre o términos de relaciones, sean sociales, familiares, personales, de pareja, cuando sabes que algo de forma lógica te está haciendo mal, tú le vas a dar un término, un quiebre, ¿cierto? Después, cuando tú con tu decisión lógica que prima de la emocional, dices, hasta aquí no me llegamos, doy término a esto, te deseo lo mejor, pero después de los días te estás sintiendo mal, lamentándote y llorando, porque el ser humano tiene ese condicionamiento. ¿Me explico? Porque una persona cuando termina un quiebre de relaciones, que está súper seguro en ese momento por la raya, por la ira, por el ego, después de los días se siente mal y llora, ¿por qué el ser ¿Sabes humano por qué actúa pienso así? yo? Que te quieren con culpa. A nosotros nos quieren con culpa. No se la quiere de todo, pero te quieren con culpa. Si tu culpa es tal cosa, tu culpa es tal cosa. Entonces tienes tanta culpa adentro que siempre los quiebres son tu culpa. Yo creo que en esto se basa más cuando hay un ejemplo que está tocando, el tema de una relación, cosas por el estilo. En el momento dado, en el momento X, yo creo que entra el ego del orgullo, decir ya hasta aquí no hay razonamiento, no hay nada. Digamos toda la hostia como diciendo no le importa nada, haga lo que quiera. Pasan los días X o hora X y uno empieza a razonar recién y a darse cuenta de los errores que uno ha cometido, pero no lo decimos, ¿me entendí? Para no quedar bajo, sino que empezamos a culpar a otras personas y no reconocemos nuestros propios errores que cometemos. Yo creo que ese es el preámbulo de todo lo que pasa dentro de uno, no reconocer. Yo creo que sería la parte más principal, reconocer los errores de uno. Porque siempre buscamos algo a que inculpar. Pasó esto por esto, por esto, por esto. Y nuestros errores son que hemos hecho no existen. Nosotros los creemos perfectos, que siempre tenemos la razón de. ¿Entendí? Entonces, ¿Sabes en qué, ese Wilson? momento dado, llega eso. ¿Sabes que cuando uno se acuesta en la noche y está solo con su almohada, en mi caso, mi almohada de mi hija, uno da de todo el día, quise bien, quise mal, uno sabe en qué la cagó y en qué no. Porque estás toda la noche haciendo ¿cómo se llama esta cuestión? Un cateo, como una retroinspección a ti mismo. Decir, fue un buen día, fue un mal día, me equivoqué en esto, hice bien esto. Uno tiene esa opción de decir que hice mal, mañana mejoro. Mira, referente a esto lo que dice, a veces nosotros nos creemos iluminados, queremos tener la razón, denigramos siempre a la otra persona. Entonces no nos basamos en el respeto hacia esa otra persona. En el caso anterior, acá hay una cuestión que voy a retomar hacia atrás. Cuando dijo, tengo huevones para eso. Ahí ya estamos faltando el respeto a las demás personas, porque todos merecemos el Perfecto. respeto. Entonces nosotros los creemos siempre que somos superiores a los demás. Sí. Y eso estamos equivocados, todos somos iguales. Pensamos diferente, pero somos iguales en carne, en todo. Entonces yo creo que a veces no lo equivocamos en los preceptos de creernos superior a los demás. Y lo creemos como somos de cristal. Nadie lo puede tocar a nosotros, pero nosotros sí tocar a los demás. ¿Me entendí? Siempre estamos buscándole la quinta pata del gato para perjudicar a la otra persona. Entonces, si entramos a lidiar o luchar en buena forma, de un criterio formado, llegar a un razonamiento de las conductas, eso es lo que basa en todo esto. Todos tiramos a la hostia, decir, ya hasta aquí nos llegamos y chao, no quiero más. Pero después decimos, ¿y por qué lo hice? Joder, ¿por qué no esto? Y empezamos a culparnos y a golpearnos la cabeza como locos. Y yo creo que todo lo demás que perjudica la calidad de vida de uno es porque somos egoístas hasta con nosotros mismos a veces. Eso es lo que creo en algunas cosas. Yo concuerdo con Wilson bastante. ¿Puedo hablar? Sí. Yo concuerdo bastante con Wilson. El tema del ego es súper importante aquí en el análisis. Eh, por lo general, cuando hay un ego muy exacerbado, por lo general en los perfiles narcisistas, se da fuerte este fenómeno y es como más notorio también. El hecho de como de yo soy el mejor, el primero y apocar a los demás. ¿ah? Eh,
Y de repente hay gente que lo hace sin la clara intención de hacer un daño. Es porque sus rasgos de personalidad son así. Desgraciadamente es así. Y algo que se construye desde la más tierna infancia, digamos, en función de la Patológico, relación que se tiene con los padres, cómo te educaron, sobre todo el tema de cómo se va construyendo las emociones y los sentimientos desde la más tierna infancia, tiene que ver mucho con lo que somos como adultos después. Entonces, como decía Wilson, ahí el tema de los egos demasiado exacerbados afecta, pero de manera, a veces desgraciadamente de manera avasalladora. Hay gente que es avasalladora con el resto, no los deja dar su opinión y la opinión de ellos es la más importante y punto y se acabó. Y no hay más. las personas tienen un conductual o un parámetro o un sesgo cognitivo del cual todos por orgullo, Así por es. rabia, por enojo, actúan de forma imparcial de cerrar ciertos caminos o interpretar de cierta situación, ¿cachai? De decir, no, yo termino esta situación, no, yo dejo esto de lado, no, yo ya me cansé de esto, ya me olvido de esto, pero después con los días te sientes mal y sientes que hubieses dado más, hubieses generado algo más. De que el ser humano de repente actúa en base a un instinto y después se arrepiente de eso, porque olvida un poco el seco de lo que es el muro o la pared que tú estás poniendo como modo defensivo para que no te duela, para que no te dañe, pero después te das cuenta que eso es tan superficial o es tan egoísta o del ego, como habló Oscar y Wilson, que te das cuenta que estás mal tú y te arrepientes después de eso. Y quizás puedes llorar, puedes lamentarte, pero ya tuviste una acción. Y como dijo Eh, Catrala, acción-reacción. eh, Dale, Eduardo. Buenos días, Criser. Buenos días a todos los presentes, a Francisco, Wilson, Oscar, Cata, buenos días a todos. Es algo tan simple, buenos puntos que están tocando, temas de conversación a la verdad. Y esto, bien lo decían ahí, viene de un principio de la base, cómo te crían, cómo te forman a ti, con los valores, con los principios. Sí, es cortito, este tema es cortito, viene en cuanto a la humildad, como tú eres de corazón, ¿me entiendes tú? Y como Esencia. tú, obvio, cuando como tú te desarrollas en la vida y parte de ahí de la base, de la crianza que tú tienes, de la crianza que tú te formas, y como a ti te crían así, te forman a ti con una humildad, con respeto, con valores, con principios, que eso es el tesoro que tiene uno. ¿Te das cuenta? En la vida uno enfrenta situaciones en los trabajos, en diferentes áreas, y ahí es cuando tú te das cuenta quién es quién, tu compañero de tu trabajo, en cuanto al tema de los jefes, quién es el líder, quién es el jefe, porque ojo, hay una palabra bien importante ahí, que nosotros de repente con colegas igual lo tocamos, cuando el jefe es líder o es jefe, Ya. porque el Jefe líder dictador, el líder te impulsa a seguirlo. El jefe te dicta, te dictamina. delega, claro, Cris, el jefe delega, ordena, pero el líder es tu compañero, él te dice, Te vamos, ensucia yo las estoy manos contigo, contigo. te Exacto. apoyo. Entonces, cuando voy a ese ejemplo, cuando el jefe, digamos, el líder, ahí yo veo en él que él tiene valores y tiene principios, ¿cierto? Desde la crianza, de su niñez. Entonces yo pienso que lo base, lo fundamental de lo que ustedes están hablando es eso. Partamos de ahí. Después, el resto de la vida hay personas que todos no somos iguales y todos no pensamos iguales y uno tiene que respetar nomás a los demás po, para que también lo respeten a uno mismo. Esa sería mi opinión. En base a tus principios, valores o tus Correcto. vivencias personales, uno entrega lo que es. Como Y se uno es, puede sorprender para bien o para mal de lo que puede entregar el otro. ¿Cachai? Porque no actúa de la misma manera que tú. O sea, tus principios y tus valores los tienes súper impuestos contigo. Tus correcto. normativas, ¿cachai? O tus condicionamientos de actuar, que para ti están bien, quizás el otro no los puede comprender de cierta manera. Quizás los Ya, entiende, no los comprende. Y es el choque, ¿cachai? Es el choque que quizás hablamos, o lo que dices tú, que separa a un líder de un jefe. Y así es correcto. simple.
¿Cachai? Pero ahí también influye la empatía con la otra persona, ¿me entiendes? Ahora sí, como lo expones tú, Cristian, si a ti no te entienden, no te comprenden, ¿qué me da a entender a mí eso? Si tú respetas a la otra persona, si tú eres un compañero que tú lo apoyas en el trabajo, ya, ¿qué me da a entender a mí? Que esa Que persona de uno un es el vacío. principio, Es que uno es el vacío. Porque uno es el reflejo de correcto, lo que quiere entregar. Exactamente. Si yo me correcto, refiero mal de alguien, si yo estoy hablando de alguien, es netamente el reflejo de lo que yo soy. correcto, Vamos a una base súper simple. Si yo digo que una persona es mala, si yo digo que una persona es venenosa, si yo digo que una persona genera este contexto, es netamente lo que yo estoy representando en mí. correcto, Porque es súper poco afable decirle a una persona, yo quizá, por dar un ejemplo, yo quizás interiorizé de mala manera con una persona, pero te doy la libertad a ti de no llenarte de mi opinión, de que tú decías por ti mismo cómo actúa esa persona contigo. Pero son correcto. pocos los que hacen eso. La mayoría, como volvemos al mismo tema, ese güey te dice, no, para mí esta persona es así, es asá, es esto y esto otro. ¿Y tú estás condicionando de buena manera a la otra persona? No. Estás envenenando en base a tu veneno, tu Correcto, veneno a la otra correcto. persona. En vez de ser con altura, en vez de decir, bueno, sí, yo tengo conflicto con esta persona, pero conócela tú. Y tú sacas tus opiniones. Y ya está. Muy bien, correcto, muy bien. Eso es cuando la segunda persona que tú nombraste, Chris, es cuando tiene valores, tiene principios. Pero cuando tira el veneno, él se da cuenta cómo soy yo. Justamente. Cuando tú hablas mal de alguien, hablamos mal de ti. Efectivamente es así. Y Porque las ocurre, acciones las acciones son las que cuentan, no las palabras. como Qué dice el bueno lo dicho, que Carla, dijiste. Muy bueno. como Porque dice el dicho, porque las palabras dale, uno puede de acá hacer un castillo en el aire. Y sin embargo, calladito, tú haces acciones y das la lealtad y y te demuestras con valores y con principios solamente con acciones. Por eso los pequeños detalles hacen la gran diferencia de las personas. como Efectivamente, dice, como dice la gata, acción es mucho más real que la palabra. Porque por la palabra yo te puedo dar el manjar color, la luna y el cielo, ¿cachai? Como el comercial. Pero las acciones demuestran más. Pero sí es importante en la palabra el cómo la persona expresa su parecer del resto de personas. Porque condicionemos así, condicionemos la escala. La persona que habla de otras personas está en un bajo nivel cognitivo de aceptación afectiva. Una persona que quizás que habla de proyectos o iniciativas o de entendimiento o de querer comprender al resto está en un nivel superior. Hablamos con Eduardo que efectivamente cuando tú hablas mucho, hablas demasiado o te refieres sí, mucho a muchas personas, sí, es que tu primera presentación o tu carta de presentación es que estás diciendo que tú eres una mierda. ¿Cachai? Y no el resto. Porque lo que está en ti, lo que radica en ti, es una mierda. Si yo expreso mierda o yo expreso mierda al resto, es porque yo soy una mierda. Y eso es todo. Estamos por palabras, no por acciones. Porque las acciones le llamamos al día a día, a un tema diario, pero la palabra es lo que vale. Y en tu conductual, si tú hablas mucho de muchas personas o te refieres mucho mal a otras personas, es porque tú hay un ser contigo de no superación y que la culpa la tiene el resto y jamás te viste a ti mismo. Sí, bueno, todo lo que está, justo con lo último que estaba mencionando respecto de cuando, digamos, uno habla mucha mierda del resto y qué sé yo, no sé por qué me acordé de Milei, Ah, desde que el candidato argentino. futuro presidente, No lo sé, es bastante probable, pero digamos, yendo más allá de eso, en su discurso el hombre es muy violento. Es sumamente violento y es abiertamente despectivo e insulta abiertamente a mucha gente. Ahora a mí me llama fuertemente la atención que un tipo así esté con un porcentaje tan alto como prospecto para ser presidente en Argentina. Porque ahí se nos cae un poco el discurso de lo que estábamos diciendo recién, po. Un fulano que destila veneno, que destila mierda, si no me gustó mucho usar la palabra, pero es así, está con serias posibilidades de ser presidente en Argentina
Otro ejemplo es Trump en Estados Unidos, un tipo grosero, vulgar, violento, que llegó a ser presidente de Estados Unidos y me imagino que ahora no lo es por, porque la gente abre un poco los ojos. Es más de lo que hablamos recién, del efecto espejo, o lo que Wow. uno recepciona, o lo que uno absorbe, es lo que realmente transmite al resto, que es súper importante. Por eso yo siempre apelo a que separemos lo que es lo social, lo laboral, de lo emocional. Emocionalmente, si tú no tienes un equilibrio, no tienes un temple contigo mismo, efectivamente en lo laboral y en lo social siempre vas a tener problemas. Y desde el momento en que, digamos, uno observa un poco que está con defensa al respecto, eh, lo más, lo más sensato, digamos, es guardar silencio. Estuve O callado. quizás Tenía ganas hablarlo de hablar. con un cariño distinto, si, ¿por No, qué no no, no, decir no, también? es que, ¿sabes lo que pasa acá atrás? Ujú. Cuando la persona empieza a manifestar mecanismos de defensa, es porque está a la defensiva, pues esa es la característica, ¿no? Es lo que dije yo. Entonces, en Después, ese momento hay que dejar que claro, ella hable. Aunque repita lo mismo, hay que dejarla que se explaye. A través de la palabra, ella también va a hacer un poco de descarga emocional y va a lograr dejar salir un poco de la pena que tiene. Porque exacto. claramente ella todavía está con un tema de pena. Y Correcto. entonces, bueno, el enfoque que yo sigo, que es el psicoanalítico, Ujú. nosotros trabajamos básicamente haciendo hablar a la persona, nosotros intervenimos muy poco, pero hacemos Sí, intervenciones en momentos clave del relato del paciente para que él se dé cuenta un poco más o menos donde, para que él haga el clic en el fondo, en el círculo vicioso en el que se encuentra. Porque por lo general son círculos viciosos de los cuales no pueden salir. ¿Ah? Y están atrapados dentro de ese círculo vicioso y se genera pena, se genera más dolor y el dolor se cronifica finalmente. Porque le siguen dando vuelta y le siguen dando vuelta al tema y pasan los años muchas veces y el Buen dolor se punto. hace más profundo y se extrapola a otras situaciones, que eso es lo peor. Lo Después voy a tienen anotar. hasta exacto. problemas para relacionarse de pareja con otras personas. Lo voy a anotar. Me parece muy buen. Te encuentro totalmente la razón y es así, y totalmente es así, porque lamentablemente empatía es una palabra súper manoseada y lamentablemente prácticamente casi nadie la tiene. Mira, voy a hacer un hincapié en algo súper importante. Glorificar el dolor. Glorificar el dolor. Entendamos No, esa no, palabra. disculpa, dije Yo siempre, cronificar. El dolor está Cronificar, crónico, exacto. cronificado, Mira, es yo siempre crónico. cronificado. hablo, mira, yo siempre hablo de hacer el dolor un fulgor, pero tú me hablaste de la otra contraparte, de que la gente se alimenta del dolor y lo hace partícipe de su vida y por eso es víctima de su actitud, de su actuar y del culpar. Y eso Yo siempre trato conlleva de la manipulación. Entonces, por eso a veces te sientes culpable de algo que quizás no hiciste. Claro, la persona que se hace víctima y realmente no piensa, porque es súper fácil hacerse la víctima, es para manipular, nada más que eso. Son muy pocas las personas que realmente piensan y se sientan y dicen, chucha, yo la cagué, ¿por qué la cagué? ¿En qué momento la cagué? Y voy a pedir las disculpas correspondientes porque la cagué. Ahora hay un emisor y un receptor. Si las quiere, bien. Y si no las quiere, bien también. Pero por lo menos yo lo intenté. Que esa es la gran Mire, diferencia. les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Ah? Es un ejemplo de mi vida en realidad, no es de una tercera persona. Yo cuando era pequeño, digamos, a partir de los 10 años comencé a ver violencia intrafamiliar en mis padres. Mis padres se comenzaron a discutir, a disputar mucho y terminaron separándose cuando yo tenía 13 años, 3 meses, 3 años, perdón, después. Entonces, yo era el mayor de 3 hermanos y me tocó mucho ver las disputas de mis padres con bastante violencia verbal. No los vi golpearse, pero a mi mamá sí la vi como tirarle empujones a mi papá y mi papá como
obviamente porque me imagino que estábamos nosotros ahí, no sé, él se contenía y no hacía nada. Pero mucha violencia verbal, hasta que en un momento yo veía a mis hermanos muy asustados también, y yo siempre fui como bien protector con ellos. Y les dije, un día ya estaba hasta la coronilla con la situación yo, y entre asustado y con rabia, me puse entre medio de mis dos padres que estaban en una de esas discutiendo súper fuerte. Y les dije, paren la weá de una vez por todas, no ven que los cabros chicos, los chiquillos están súper asustados, les hice ver que porque ellos no veían a mi hermano, no, se veían entre ellos nomás. Y ahí se dieron cuenta y les dije yo derechamente, ¿por qué no se separan de una vez por todas y se dejan de huevear? Así, tal cual. Y un par de meses después mi papá se fue de la casa, se separaron. Fue un gran descanso para nosotros, pero yo me di cuenta después de unos cuantos años de que yo estaba con un sentimiento de culpa ya y una angustia muy grande adentro, porque sentía de que, si bien es cierto, se había terminado con esa violencia y esa situación desagradable de mi papá, la familia se había acabado por culpa mía. Y estuve, yo creo que más de 20 años con esa tontera en la cabeza dándome vueltas y con un sentimiento de culpa tremendo y un sentimiento como de deuda hacia mi hermano, de que yo prácticamente, uno se empieza a pasar películas, a eso es lo que quiero ir. Uno empieza a elaborar una serie de ideas en la cabeza sin sentido, pero que te hacen desgastarte emocionalmente de una manera tremenda. Entonces, yo en el proceso de psicoanálisis estuve mucho tiempo trabajando esa situación hasta que logré darle el sentido que corresponde, pero fueron años de trabajo, años, en donde yo asumí finalmente de que esa decisión la tomaron dos personas adultas, Que no fue tu culpa. de mutuo grado, y yo no tenía nada que ver ahí. O sea, No yo fue en el tu fondo fui como responsabilidad. la gota que derramó el vaso, pero básicamente la cosa iba para allá, Exacto. inevitablemente. ¿Me Exacto. entiendes? Entonces, aquí voy con esto. Esas situaciones de dolor hay que saber reconocerlas y trabajarlas en un contexto de terapia, porque si no, uno nunca asume y los fantasmas y el dolor y la angustia se pueden apoderar de ti y puede quedar la santa escoba después. Después eso tú puedes extrapolarlo fácilmente a una relación de pareja tuya Oye, y te me van a transforma en un plantear. personaje violento. Y lo otro, lo que tú habías dicho de que la gente que manipula al resto con el tema del dolor, bueno, efectivamente, ese es un rasgo que nosotros llamamos cuando hacemos el psicodiagnóstico un rasgo masoquista, en donde la gente básicamente experimenta placer cuando está sintiendo dolor en el fondo. Es una cuestión bien rebuscada, pero es así, hay gente así. Ojo con eso, ¿ah? De hecho, el masoquismo se une a lo que es la tirada oscura. Que hablamos de lo que es el ser maquiavélico, el ser narcisista y el ser psicópata. Es más peligroso Sí. en el espacio oscuro. Porque un rasgo de todas las anteriores. En general, conceptualizo cuando llega un paciente a la consulta, yo le doy un nombre como universal al síntoma con el que llegan. Yo lo llamo malestar subjetivo. ¿Ya? Y el malestar subjetivo puede ser de diferentes maneras. Puede ser un duelo maltratado, puede ser un bullying en el colegio, puede ser violencia intrafamiliar, puede ser, no sé, una serie de temas con los cuales uno trabaja en el setting terapéutico. Pero el tema del dolor, propiamente tal, mira, tanto el miedo como el dolor son mecanismos de defensa finalmente. Tú tienes el dolor físico, que por ejemplo, si te acercas a una estufa y la tocas cuando está prendida te va a quemar y tú
tú tienes el reflejo de retirar la mano. Claramente es un mecanismo de defensa, porque si tú dejas la mano encima de la estufa, la mano se te achicharra. ¿Entiendes? Lo mismo con la área física. Tú sientes dolor porque en una pierna si te hiciste un corte y no te diste cuenta caminando por el campo y pasaste por cerca de una mata que tenía espinas, básicamente para alertarte de que tú tienes una herida y que requiere que la cure, que la desinfecte, etcétera, porque si tú la dejas así a lo mejor se puede infectar. ¿Ah? Lo mismo con el miedo. ¿Ah? El miedo es un mecanismo de defensa natural, pero el miedo que te paraliza es el miedo patológico. Hay que saber ir haciendo los matices en el fondo. ¿Eh? Eso. Es que claro, pueden entender pocas palabras, acción, reacción, proceso, vivencia y en base a eso consecuencia. Ya, yo creo que estamos en la hora. Me encantó una vez su live. Yo me despido. Besitos Wilson, besitos de Eduardo, besitos de Don Oscar y besitos a mi mejor amigo Lucero. Yuyu. Chaito, señora Catrala. No, acá te bendiciones, que estés bien, amiga. Gracias, Eduardito, por tu fundamento. Pucha, estuviste un ratito nomás. Den su despedida, yo voy a hacer después. Pero nomás, chicos. Sí, compadre, no, Cris, gracias a ti por darme el espacio, por el No, gracias a ti tiempo por subir, amigo. de compartir mensajes que todos aprendemos. Yo aprendo de ti, aprendo de Wilson, de Oscar, aprendo de todos. Pues entonces, eso es importante. O sea, el tiempito que estuve para mí fue valioso, créeme que fue valioso y uno Gracias, amigo. en la vida cotidiana tiene que ponerlo por obra, con los pares, Gracias, con el amigo. entorno, con tus colegas, con tus vecinos, con todo. La empatía, ser humilde, ser humano, ayudar al prójimo. Eso es lo que falta en este país. Así que mis bendiciones, mis cariños, mi respeto a todos a la distancia. Muchas gracias, amigo. Un abrazo, amigo. Que estén bien todos. Cuídense. Nos estamos viendo en el Igual, un futuro. saludo, un abrazo para todos y siempre aprender. Y la humildad siempre por delante. Solo el principio de cada persona. Y respeto. Abrazo para todos. Lucero, abrazo para ti. Amigo. Bueno, Bye. chicos, dejamos este live Amigo, hasta acá. chao. Chao, chao. Dejamos este live hasta acá. Quedaron temas por hablar, los vamos a hacer el próximo mes porque ya hago un live por mes. Sí. Estos lives son netamente para retroalimentarse, estos lives son netamente para comprender y emprender y crecer como persona. Yo no vengo a vender no soy un coach personal, porque para eso hay que tener estudio, no vengo a vender la pomada. Yo también me alimento de esto, también saco un beneficio de esto, en base a sentirme bien y en base a entender al resto y en base a eso sacar buenas consecuencias. Sí, lamentablemente estos lives son una vez al mes, pero sí, mucha gente los quiere copiar, mucha gente habla de estos mismos lives o toma mis videos, mis temas en otros lives y lo hacen partícipe de ellos. No importa, chicos, es crecer y ser mejor persona. Yo solamente agradezco a las personas que siempre se suman a mis lives, son todos distintos y aquí estamos una vez al mes. Y eso agradezco todo. Todo lo podemos lograr, todo puede crecer y como el que quiere puede. Y el que no, que se lamente, también es un proceso. Yo se lo digo a todos. Muchas gracias a todos, que estamos como personas, lo podemos lograr, weón, y siempre vamos a ser mejores. Y el que no lo crea así, Vale, sabiduría. cuídense chicos, un gusto, mucho cariño, mucho amor y mucha comprensión que fue el tema de hoy. Eso, muchachos, cuídense, Chao, chao, chao. Lucero. Nos Gracias. vemos. Chao, Wilson.